Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Smith, soy parte del equipo docente del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá y hoy quisiera compartir con ustedes eh, una temática introductoria a este seminario, Violencia contra la Mujer y estrategias para abordarla en tiempos de COVID-19. Soy psicólogo de formación, así que intentaré dar una mirada a las subjetividades involucradas en el fenómeno de la violencia, tratando de puntualizar en estos desafíos y retrocesos, pero desde esta óptica subjetiva y cultural. Antes quisiéramos juntos un ejercicio. ¿Mito o realidad? ¿Qué opinan? ¿La violencia intrafamiliar se da en todos los sectores sociales y económicos? Sí, sí, la violencia intrafamiliar se da en todos los sectores económicos y sociales. No obstante, no en todos los sectores se tiende a denunciar y existen subregistros en cada uno de ellos, pero es una problemática que podemos conocer y podemos identificar en diferentes sectores sociales. ¿Los hombres violentos tienen problemas de adicciones en su trabajo o de desempleo? ¿Todos los hombres violentos lo hacen porque tienen problemas en sus vidas laborales o problemas con las drogas? No, no, en realidad no. No existe una estrecha relación causal entre el sufrir adicciones, el tener problemas laborales o de desempleo. La violencia contra las mujeres tiende a ser dirigida especialmente hacia ellas por hombres al margen de sus situaciones laborales. Hay una tendencia generalizada a considerar que el alcohol o las drogas tienen una influencia importante en la generación de violencia. Y realmente no es así, porque los hombres que consumen alcohol o se alcoholizan o se drogan tienden a ser selectivos. La violencia tiende a ir hacia las mujeres o hacia sus parejas y no necesariamente hacia otros hombres o personas con las que se topan. Y de hecho hay también una tendencia identificable en algunos hombres que se drogan o se emborrachan como parte del plan o de la preparación para cometer actos de violencia íntima intrafamiliar. También se piensa que a algunas mujeres les gusta que las maltraten, ¿no? Se tiende a tener esto y esta idea y es un mito. A nadie le gusta que lo maltraten y cuando uno ve la acción violenta, no es capaz de identificar todo el efecto subjetivo, toda la forma en que la violencia corroe la identidad, corroe lo más profundo del, del sentido del yo, de la voluntad, incluso, digámosle, de la autoestima de la persona que sufre la violencia. Y por otro lado, también existen condiciones materiales, condiciones, por así decirlo, físicas, que impiden que una mujer se separe de su agresor, aunque reconozca que la violencia es insoportable o que reconozca que no merece ser violentada, ¿no? Condiciones económica, dependencia física, especialmente cuando la mujer, por la intersección de otros criterios de identidad, aparte del hecho de ser mujer, el ser migrante, el ser refugiada, el vivir en pobreza, el ser indígena, el tener varios hijos, el no contar con estudios o con un trabajo, la colocan en una posición de dependencia que impide esa separación, por ejemplo, una situación de violencia, además de condiciones legales o judiciales que no facilitan, ¿no? Que no protegen a las víctimas o que no son efectivas a la hora de protegerlas. Bien, lo más usual es que los hombres que ejercen violencia no presenten enfermedades mentales. ¿Mito o realidad? Realidad. La mayor parte de los hombres que ejercen violencia no tienen un problema o un trastorno mental propiamente dicho o diagnosticado. Son hombres que están construidos desde una cultura patriarcal que justifica esas violencias, pero no necesariamente es porque exista un problema mental. Y de hecho, eh, se tiende a pensar en los hombres agresores, en especial los agresores sexuales, como monstruos, como seres fuera de razón, cuando en realidad no es así, cuando en realidad los hombres que ejercen violencia son hombres
desde una óptica psicológico-psiquiátrica normales. No obstante, hacen abuso del dominio del poder que socialmente se ha conferido a los hombres, ¿no? Entonces, la respuesta no está necesariamente no está necesariamente en la salud mental de los hombres, sino en el sistema social y cultural que facilita estas violencias. Hay mujeres que buscan que las maltraten y creo que eso ya lo respondimos. Realmente ninguna persona busca que la maltraten, ninguna persona desea ser maltratada. El- las mujeres en sí no son vulnerables. Las condiciones sociales en que viven las mujeres son aquellas que las colocan en una posición de vulnerabilidad frente a los hombres en un sistema que sistemáticamente excluye y vulnera. Seguimos con nuestros mitos. El abuso sexual y las violaciones ocurren en lugares peligrosos y oscuros, y el agresor es un desconocido. Mito. La mayor parte de los abusos sexuales y violaciones ocurren en lugares conocidos, en lugares cercanos, por personas conocidas, por personas cercanas, incluso por personas que estarían encargadas del cuidado de las víctimas, ¿no? En el caso de los niños, niñas y adolescentes, esta violencia ocurre muchas veces por parte de cuidadores, ¿no? De padrastros, de papás, de tíos, de hermanos, de abuelos. Eh, o sea, que la mirada de que la violencia ocurre en callejones oscuros con personas desconocidas no es tan real. Muchos actos de violencia sexual, por ejemplo, también ocurren en momentos de citas, en citas de las chicas con amigos que no logran entender, por ejemplo, el consentimiento sexual. Cuando una mujer dice que no y entienden que cuando una mujer dice que no, por ejemplo, realmente quiere decir que sí. Eso sucede incluso desde la adolescencia. Entonces, los agresores sexuales no siempre son personas desconocidas, usualmente son personas muy cercanas. También se piensa que la conducta violenta es innata, que es parte del ser humano, y realmente no. La violencia es una conducta operacional. Cuando decimos una conducta operacional es que busca algo, es una conducta instrumental. La violencia se utiliza con el fin de obtener un resultado. A diferencia de la agresión es una emoción básica con la que nacemos y que nos permite defendernos e instintivamente colocar límites y preservarnos. La violencia, por su lado, no es instintiva, no es natural, es una conducta aprendida y facilitada que busca objetivos particulares. Otra cosa que se dice es que en este momento los hombres y las mujeres agreden por igual, lo que es falso, lo que es falso porque significativamente y por mucha distancia la relación entre la violencia ejercida por mujeres o por hombres es realmente muy distinta. La mayor parte de los actos de violencia de género son cometidos por hombres hacia las mujeres, arriba del 95%. Eh, y aunque existen mujeres ejercen violencia contra los hombres, en realidad la proporción es tan baja que no valdría la pena profundizar en este tipo de espacios por esa mínima parte, ¿no? Y la violencia masculina tiende a ser letal. La mayor parte de los feminicidios son cometidos por hombres cercanos, por exparejas de las mujeres. Así que no es real que hombres y mujeres se agredan por igual. La relación es realmente mayoritariamente, estadísticamente hablando, por hombres y hacia las mujeres. Y realmente la violencia que sufren los hombres, las muertes que experimentan los hombres, en su mayoría son cometidas por otros hombres. Quien agrede a los hombres suelen ser otros hombres y por temáticas muy frecuentemente relacionadas a un ejercicio tóxico de la masculinidad, ¿no? Y ese análisis nos invitaría a pensar cuántas de la forma en que hemos aprendido a ser hombres, en el caso de las masculinidades, por ejemplo,
incide en que ejerzamos violencia a la hora de afirmarnos como hombres. Bien, también pensamos que las mujeres jóvenes tienen otra educación y por ende no permiten la violencia, lo que también es un mito, porque las chicas más jóvenes, aunque están más informadas y tienden a no normalizar con tanta facilidad ciertas formas de violencia como muy marcadas, como la violencia física o como el control sobre la autonomía, sí es cierto que también se ven afectadas por otras formas de relaciones abusivas y violentas que no siempre logran identificar porque hay todo un mecanismo y un aparataje cultural y sistémico que hace que se normalicen esas otras formas de violencia, como por ejemplo el control de los medios tecnológicos, el monitoreo en redes sociales, la revisión de sus pertenencias, ¿no? La revisión del celular, que son formas de violencia que también son más emergentes, pero que también son violentas. Y también hay un mito que menciona que la mujer sufre mucho, pero que sus hijos e hijas sufrirían más con una separación y por eso se debe aguantar. Y la evaluación y la investigación científica en ciencias sociales, en psicología, trabajo social, demuestra que el efecto que tiene el vivir, el vivenciar la violencia, siendo niños y niñas, es mucho más tóxico que el efecto que tendría, por ejemplo, una separación en términos apropiados frente al potencial a largo plazo de la violencia sobre el bienestar emocional de niños y niñas. Bien, ¿qué es común a todas las violencias? De cualquier tipo. Todas las violencias están mediadas por una relación desigual de poder, una relación en la cual hay un ente que tiene mucho poder y que oprime o domina a otro que tiene menos poder. Y el poder está dado por diferentes elementos, por el poder físico, por supuesto, el poderío físico, pero también por el poderío simbólico o emocional, relacional, político, cultural, simbólico, que existe que confiere a este ente privilegiado esa capacidad de dominar a otras personas. En el caso puntual de la violencia contra las mujeres, es precisamente la desigualdad de ellas en relación a los hombres la que facilita, perpetúa y lubrica, digamos, de esa forma, la aparición de violencias contra las mujeres. Esa relación de sumisión y opresión. Y hay que recordar que la violencia y la discriminación van de la mano. La violencia es una manifestación de la discriminación en sí. Esa discriminación que coloca en una posición de desigualdad a las mujeres frente a los hombres y que genera relaciones de poder de estos, es decir, de los hombres, sobre las mujeres. Esa relación de desigual de poder, como decíamos, no solamente facilita, sino que también perpetúa las violencias, ¿no? Y como decíamos, no es que las mujeres sean vulnerables, no es que las mujeres y las niñas sean vulnerables por sí mismas, por su naturaleza, ¿no? Empezamos a deconstruir esas ideas distorsionadas de que las mujeres y las niñas son el sexo débil, por ejemplo, sino que son las situaciones de discriminación, de desigualdad, las que colocan a las mujeres en una posición de vulnerabilidad, una situación de vulnerabilidad. Recordemos que la violencia y la discriminación son parte de un espectro importante. Veamos, la violencia que vemos nosotros es esta, ¿no? Es la punta del iceberg. La violencia física, el femicidio, los gritos, el abuso sexual, el abuso verbal, la violación, son parte de un espectro visible de la violencia. Pero la violencia que nosotros observamos en, en la calle, en nuestras comunidades, está sustentada en toda una serie de violencias que no son observables, que están fundamentadas y están amalgamadas a nivel cultural. Es decir, que son
producto de un sistema social, político, histórico, económico, que sustenta la aparición de estas violencias, ¿no? Y que a veces tendemos a creer que no lo son, pero que si no las deconstruimos, si no las cuestionamos, estas no van a cambiar. Es decir, si nosotros no atendemos estas formas de violencia estructural e invisibles, no vamos a poder trabajar sobre estas que son evidentes, ¿no? ¿Y qué se encuentra debajo de de este, qué se encuentra debajo de esa punta del iceberg, ¿no? ¿Qué formas de violencia invisibles o sutiles nos encontramos? Pues las humillaciones, la desvalorización, la frialdad, el ignorar la ley del hielo, la culpa, pero más abajo te encuentras, por ejemplo, los chistes sexistas, ¿no? La publicidad que utiliza a la mujer como objeto y que la utiliza para vender mercadería, la utilización del lenguaje sexista, ¿no? El anular a las mujeres, el anular sus ideas su rol social y por supuesto los micromachismos, estas violencias cotidianas, ¿no? Y estas cosas que hemos normalizado, como por ejemplo el acoso sexual callejero, ¿no? Que es mal llamado piropo y que sigue siendo una forma de sustentar esta violencia, ¿no? Como culturalmente y simbólicamente, como que la calle nos pertenece a los hombres y que las mujeres que están en la calle van a correr el riesgo de ser agredidas, ¿no? Porque el acoso sexual es una agresión, claramente, ¿no? O también el humor sexista, y que se sigan perpetuando estos chistes o estas ideas distorsionadas acerca de las mujeres, de sus capacidades, de su inteligencia, eh, de, su, de su sexualidad, de su vida privada, de su vida íntima, ¿no? O el valor de las mujeres por su cuerpo, por su edad, por su juventud, por su belleza. Son ideas que se van fijando y que se siguen perpetuando a largo plazo. Una cosa también relevante y que nos lleva a esta reflexión a nivel de las subjetividades y de la cultura es que para lograr un cambio real y sustantivo en las mujeres, en la vida de las mujeres, y eliminar la violencia, eliminar el femicidio, toca trabajar a nivel de la cultura, trabajar a un nivel de cambio cultural. Recordemos que la violencia se sustenta en un sistema, como decíamos, desigual. Es una organización desigual en la cual los hombres oprimen a las mujeres por los privilegios que tenemos los hombres, ¿no? Y eh, esa construcción de privilegios, esa construcción de poder para dominar, ese poder de poder para controlar a las mujeres, a la naturaleza, a los niños, a los adultos, por el simple hecho de ser hombres, se conoce como patriarcado, ¿no? Esa idea que radica en la cultura a través de diversas manifestaciones de las costumbres, de la doctrina religiosa, de la mitología, de las creencias, de lo que nos dicen en los medios de comunicación, en la música, de cómo se ha diseñado el lugar, de cómo se diseña la política pública, eh, es el patriarcado, es una construcción patriarcal que sustenta el dominio de nosotros los hombres sobre las mujeres, un dominio desigual, violento que no construye o no permite construir a las mujeres autonomía, pero que también nos afecta, como veremos en alguna otra oportunidad, a los hombres que ejercemos ese poder, porque hay que reconocer que aunque el patriarcado nos genera privilegios, estos privilegios son como la manzana de Blancanieves, son privilegios envenenados, son privilegios envenenados. Entonces, la premisa en este ejercicio teórico es que la hegemonía o el patriarcado o la dominación masculina sobre la mujer, la relación de opresión de los hombres hacia las mujeres, no está tan fundamentada en la fuerza física como hemos creído previamente, sino en la idea, en el marco de las ideas, en el pensamiento hegemónico de que lo masculino es superior a lo femenino. Es decir, en el plano de la hegemonía cultural,
como dice acá el texto, en transformar la historia en naturaleza y la vitalidad cultural en natural. O sea, el empezar a creer que la dominación masculina, como veremos dentro de un momento, no obedece a un acuerdo entre hombres, un acuerdo histórico, cultural, económico entre hombres, que nos hizo dominar y que ha ido como normalizando esa dominación, sino que se ha creado un mito alrededor de esa dominación masculina, y es que los hombres somos superiores. En eso se fundamenta la idea patriarcal. Entonces, antes de entrar en el tema en sí de patriarcado, recordemos, ¿no? ¿Qué cosas caracterizan a la violencia? En primer momento, recordar que la ideología, que la violencia es profundamente ideológica. La violencia se fundamenta en ideas patriarcales, del dominio del hombre sobre las mujeres, sobre la familia, sobre las propiedades, sobre los niños, pero también en una mirada colonial, una mirada extractivista, una mirada de dominio sobre territorios, y territorios no solamente geográficos, también reconociendo el cuerpo de las mujeres también como territorios que se conquistan y se colonizan, ¿no? Y sobre los cuales se ejerce dominio. O sea, la violencia tiene un interés de dominio y también mercantilista, donde las necesidades, donde las personas, donde la naturaleza se convierte en mercancía que es intercambiable, ¿no? La violencia se encuentra muy enquistada en la cultura. De hecho, si les preguntara a ustedes, reflexionen, cosas que veíamos cuando éramos niños que ya nos costaría entender, ¿no? Cómo en la cultura se permitían cosas y cómo se siguen permitiendo. Yo recuerdo muy bien cuando estaba niño que mi vecina, mi vecino le pegaba a su esposa, y la gente del barrio decía, no, no nos metamos, eso es una pelea de pareja y ahí no hay cabida para nada. Y la gente sigue diciéndolo, ¿no? Después de muchos años, no, pues para qué meterme en pelea de marido y mujer, luego ellos se reconcilian y no queda mal, ¿no? Entonces, en la cultura se sigue manteniendo esa licencia para la violencia. Cuando hacemos talleres con familias y especialmente con hombres, uno de los temas más difíciles de deconstruir es precisamente la posibilidad de crearnos unas alternativas de educación no violenta, porque nos cuesta entender la educación y la disciplina de forma no violenta, porque hemos sido educados desde un modelo autoritario. Entonces, la violencia está dentro de la cultura, y tanto hombres como mujeres creemos que existen razones de peso, que existen razones suficientes que nos autorizan a ejercer violencia, ¿no? Una violencia que debería ser, en todo caso, siempre debe ser cuestionada. Acá podemos llegar a creer que hay formas de violencia que, pues que no, que son permitibles, ¿no? También que la violencia es instrumental. Como decía hace un rato, busca la violencia busca servirse de ella misma para obtener beneficios. Es decir, el agresor busca servirse de la violencia para obtener un beneficio, para operar en el ambiente, para que se haga lo que él desea, para obtener ganancia. Es decir, la violencia no se ejerce de gratis. La violencia busca generar un sistema en el cual se obtengan beneficios del uso de la misma, ¿no? Beneficios materiales, pero también beneficios físicos, beneficios simbólicos, dominación, respeto, autoridad, que no se cuestione, beneficios físicos, sexo, materiales, ¿no? Y usualmente el agresor de la violencia es una persona cercana, como ya lo vimos previamente, ¿no? Una cosa importante es que la violencia se aprende por imitación. Todos recordaremos estos comerciales en los que sale un papá con su hijo, o una mamá con su hijo o su hija, y el padre hacía gestos agresivos en el tráfico, en un almacén, en un partido de fútbol, y los niños los repiten tal cual, ¿no? La, Se aprende por imitación. Cuando tú tienes un padre que ejerce violencia,
eh, es muy fácil aprender a utilizarla, ¿no? Pero también esa misma violencia se mantiene por falta de rechazo social. Mientras que socialmente, por eso decíamos que la importancia de cambiar la cultura, de transformar la cultura, mientras que las sociedades no rechacen la violencia, se va a seguir perpetuando, mientras no, no veamos que la violencia hacia las mujeres, en especial hacia las mujeres de sectores más vulnerables, las mujeres migrantes, las mujeres refugiadas, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres empobrecidas, las mujeres excluidas económicamente, mientras que no tengamos un cuestionamiento de ese tipo de violencia, se va a seguir repitiendo, ¿no? Y todo lo vemos, cada vez que vemos a una mujer pobre, por ejemplo, protestar en este contexto COVID por lo que ella considera ha sido un abandono institucional o por cualquier tema, vemos que se hacen burlas y se viralizan parodias de ellas hablando, ¿no? Por ejemplo, y es una forma de violencia también, ¿no? Mientras que eso se siga dando, seguirá generándose y perpetuándose la violencia. Y la violencia genera dividendos patriarcales a los hombres. Es decir, y dividendos patriarcales cuando nosotros los hombres, aunque nunca hayamos ejercido violencia, sabemos que el simple hecho de que haya hombres que ejerzan violencia hace que se tema que nosotros podamos ejercerla, ¿no? Y ese temor no es que nos perjudique, es que el hecho de que un hombre se presente demuestra, genera en los interlocutores, especialmente las mujeres, o que el hombre se moleste, genera en los interlocutores preocupación, tienden a ceder, especialmente las mujeres, aunque nosotros nunca hayamos sido violentos, ¿no? Por el hecho de que otros hombres lo han sido, se genera, digamos, un temor a que podamos nosotros serlo, lo que a su vez nos genera beneficios aunque no querramos. Entonces, como decíamos, el patriarcado, que ha tendido a ser naturalizado, realmente es una concepción relativamente reciente en la historia de la humanidad. Y se cree que se establece al final del Neolítico, ¿no? La Edad de Bronce, con el nacimiento de las civilizaciones, ¿no? Y como decía, no es natural. El patriarcado se crea como una forma de relación, como una forma de organización social, ¿no? Antes de ese momento, pues los grupos humanos eran nómadas y los niños y las niñas pues crecían dentro del sistema y eran criados por los sistemas y no necesariamente había relaciones monógamas, ¿no? Pero con el sedentarismo, con el inicio de la producción y de la agricultura, empiezan a generarse excedentes, ¿no? Y también empieza a haber algún tipo de preocupación por heredar estos excedentes, por heredar la tierra, por heredar los medios de producción. Y es en este momento cuando los hombres se genera una división en las tareas y los hombres se dedicaban a comerciar, por ejemplo, a hacer intercambios y las mujeres fueron asignadas a tareas de cuidado, ¿no? A tareas de cuidado, cuidar el fuego, cuidar a los niños. Y de pronto en algún momento se entendió en este pacto entre hombres que el hombre, el padre de familia, era el dueño de la propiedad de los hijos de la producción, ¿no? Y se genera este tipo de organización. Del mismo modo, la preocupación por la descendencia, por la herencia, genera un aumento en el control sobre el cuerpo de las mujeres precisamente para garantizar que los herederos sean de la misma estirpe del padre de familia, ¿no? Y empezamos a tener, digamos, las primeras señas de lo que vendría a ser la familia como la entendemos históricamente, ¿no? Que tendemos a creer que es natural, que es una conformación natural, que siempre ha sido así, pero realmente la familia como la entendemos, la familia tradicional, proviene de este fenómeno cultural y social, ¿no? Que no quiere decir que sea bueno o que sea malo, simplemente que es un producto de la cultura, ¿no? Cultura occidental, porque también en ciertas culturas no necesariamente se organizan de esta forma. Bien, dentro de
cultura patriarcal, la autoridad vendría a ser ejercida por el hombre, que es considerado dueño del patrimonio y también jefe de la familia. Y es una institución que se fue, como decía hace un momento, fortaleciendo con la familia monógama en las civilizaciones antiguas occidentales y que se ha ido perfilando hasta la actualidad, ¿no? Aunque sabemos que la familia, digamos, nuclear, como se entiende, no es necesariamente la forma de familia o de organización más tradicional o más extendida en Panamá. No sabemos que en Panamá hay muchos niños que nacen en hogares monoparentales, con una mujer a cargo del hogar. Entonces, esto ya lo conversamos un poco. Al inicio se generan excedentes, se generan una formas de relación entre hombres, se genera una cultura bélica y de negociación, donde los hombres eran quienes negociaban y se fueron diferenciando roles. Los hombres dominaban la sociedad y las mujeres fueron encargadas de tareas reproductivas, mientras que los hombres negociaban, las mujeres cuidaban, por ejemplo, ¿no? Antes de esto, no, antes de esto las mujeres marchaban a la par de los hombres, las mujeres guerreaban a la par de los hombres, las mujeres negociaban a la par de los hombres, los niños eran cuidados por los clanes nómadas, pero acá se genera esta dispersión de roles, que es, digamos, la génesis o el inicio de las familias como la entendemos en este momento, ¿no? Se empieza a generar mayor interés en el control de la reproducción de las mujeres. Antes en las sociedades matriarcales, el linaje dependía de las hembras, no de las mujeres. Las mujeres eran las que generaban el hilo familiar. Los hijos de la misma madre eran hermanos, pero con el rol patriarcal se le da un mayor preponderancia al rol del hombre como fecundador, ¿no? La mujer es el recipiente y el hombre deposita la semilla, ¿no? Viene ahí la semilla, el semen es la semilla que cae en la tierra fértil, ¿no? Pero el rol de la mujer viene más relegado, ¿no? El patriarcado a nivel moderno se sigue presentando, por ejemplo, en algunas culturas, aún las posibilidades de participación real y efectiva de las mujeres son muy pobres. En Panamá, por ejemplo, el voto femenino se logra el siglo pasado. Aún se desconoce mucho socialmente el rol que tuvieron las mujeres, que tuvo el partido feminista, que tuvieron mujeres como Clara González, eh, eh, para lograr el voto femenino. Igual se atribuye a un hombre el haber dado el voto a las mujeres, cuando en realidad fue una lucha de sufragistas generacional, ¿no? Sigue habiendo leyes que limitan el ejercicio de algunos roles de las mujeres, las relegan a lo doméstico. Por ejemplo, en Panamá las licencias de paternidad son de 3 días. Sin embargo, cuando se intentó como equiparar las licencias de paternidad a la de la maternidad, el Estado y el sector privado pues plantearon que realmente los hombres como que no tenían mucho que hacer ahí, ¿no? Como que se sigue generando la idea de que la reproducción es un tema de las mujeres y que la crianza de los niños no es un tema de los hombres, ¿no? Y eso es una manifestación del patriarcado. También se siguen generando en algunos países condenas a muerte por adulterio o castigos físicos a las mujeres cuando ejercen autonomía, y sigue habiendo una disputa en el cuerpo de las mujeres como un territorio, ¿no? Que tiene dos extremos, ya sea la imposición de la burka o la comercialización y la mercantilización del cuerpo, ¿no? Que aún sigue siendo una mercancía sobre la cual los hombres decidimos. En el mundo occidental seguimos habiendo leyes que subordinan a las mujeres o que garantizan privilegios masculinos sobre lo femenino, como bien planteábamos el tema de las leyes de paternidad, o el que no haya sido posible garantizar la paridad de género en los procesos de elecciones.
también que las mujeres sean subestimadas en su acceso a empleo, que existan sesgos de género para que las mujeres entren a ciertas posiciones de liderazgo o en espacios donde las mujeres típicamente no han participado, en áreas como la construcción, en áreas como la logística, como el transporte, sigue habiendo muy poca representatividad de las mujeres, y también espacios de toma de decisión a nivel de las empresas, puestos directivos. Creo que solamente con ver cómo está conformada la Asamblea Nacional y el gabinete podemos darnos una idea del poco acceso de las mujeres a espacios de toma de decisión. Y obviamente la sexualización de la mujer sigue siendo un tema de relevancia donde se manifiesta esta cultura patriarcal. Y este patriarcado se sustenta en cinco pilares que están nuevamente conectados con la cultura. Uno de ellos es el androcentrismo. El androcentrismo es la mirada en la cual el hombre es el centro de las decisiones y todo se piensa en función a los hombres. Pongamos un ejemplo muy claro. Cuando se define, por ejemplo, durante la temporada de COVID, que los hombres y las mujeres tendríamos 2 horas para salir por semana, y la ministra menciona que en un momento dado las mujeres tendrían más tiempo porque son las encargadas de hacer la tarea, ¿no? ¿Recuerdan eso? Bueno, es un ejemplo de una decisión tomada desde una perspectiva androcéntrica, ¿no? Cuando yo tomo solamente como referencia al hombre como el referente para tomar decisiones, yo dejo de lado las necesidades por ejemplo, las mujeres, ¿no? Que están mucho más afectadas con tareas de cuidado, por ejemplo, y para las cuales salir en 2 horas no siempre era posible dada la conjunción de tareas de cuidado, trabajo, si lo hacían, teletrabajo, teleescuela y encima cuidado de niños pequeños, ¿no? Entonces, realmente lo hacía muy complicado, o que las mujeres no pudieran entrar a, a los supermercados con los niños, era también una forma de plantearnos el mundo desde un androcentrismo, ¿no? Porque uno piensa, bueno, la gente va, como pensando en un hombre, va a hacer las compras y se va, o sea, sin pensar, digamos, en esos otros criterios que usualmente están más asociados a la feminidad. Pero al margen de este ejemplo concreto, el androcentrismo también se ve en las ciencias, ¿no? Cuando se utilizan, por ejemplo, criterios médicos basados en los hombres, o cuando la enfermedad o las manifestaciones diferenciadas de enfermedades no se toman en cuenta, por ejemplo, en el caso o qué sucede cuando le suceden a mujeres, ¿no? Eh, es utilizar los criterios masculinos como centro o como pilar de referencia, el androcentrismo, ¿no? Las lógicas masculinas, por ejemplo, se habla mucho de la lógica masculina, esa tendencia de los hombres a evaluar el mundo de forma racional, ¿no? Racional y fría y vinculada a afectos, es una forma de ver el mundo muy masculina, muy androcéntrica. Y dejar de lado, digamos, esas otras perspectivas que hemos asociado más a la feminidad, por ejemplo, el considerar las implicaciones humanas, emocionales, eh, de cuidado, que podía tomar, digamos, decisiones o razonamientos, dejarlo de lado, también es una forma de androcentrismo, ¿no? Se dejan de lado porque se consideran femeninas. También se sustenta en el falocentrismo. El falo es el pene en erección, y el falo representa poder masculino. Y el patriarcado se fundamenta en esa tendencia a creer que del hombre emana poder, ¿no? Y uno lo ve desde chiquito, cuando los hombres nacemos con un pene, nacemos con más poder en relación a las mujeres, ¿no? Más poder, más independencia, menores controles, más autonomía, ¿no? Por el simple hecho de ser hombres, ¿no? Entonces, esta concentración de poder, este ejercicio de poder también nos hace creernos dueños del poder, ¿no? Entonces, una sociedad falocéntrica que concentra el poder en el hombre, y hay un algo también importante dentro de esa concepción falocéntrica, es que también limita la sexualidad y el poder sexual, digamos, a la genitalidad, ¿no? Entonces, por eso también vemos como
tanto temor de los hombres a la impotencia, por ejemplo, ¿no? Porque el falocentrismo hace una unidad entre el poder que radica en el pene, en el poderío sexual y en la masculinidad. La misoginia es el odio a lo femenino. Lo femenino se considera inferior, se considera inadecuado, se considera poco, poco apto, poco hábil, considera inferior a lo que se desprende de los hombres, ¿no? Es un odio a lo femenino. Escuchemos a los niños hablar, ¿no? Corres como niña, hablas como niña, lanzas como niña, te portas como niña, es una niñita. Todas estas expresiones tienen una connotación negativa porque desde la perspectiva patriarcal, el ser hombre es lo mejor y las mujeres tienen un lugar inferior dentro de la escala social, ¿no? Y finalmente la homofobia, el patriarcado también se sustenta en la homofobia, en el odio no solamente a la homosexualidad, sino también a la transfobia, ¿no? Recordemos que la masculinidad se construye en opuestos y el patriarcado se sustenta en esa homofobia, ¿no? En el miedo y en el odio a lo diferente, pero también a las disidencias sexuales, ¿no? O sea, a todo lo que rompe con la uniformidad, el patriarcado le genera aversión. Y uno de los mecanismos de socialización masculina, por ejemplo, que tenemos son muy homofóbicas, ¿no? El que para los hombres sea una afrenta que incluso nos puede llevar a la muerte, el que nos insinúen que somos homosexuales, habla de lo inquistada que está la homofobia dentro de la construcción patriarcal. Y la ginopia, que es la invisibilización no solamente de lo femenino, por ejemplo, el hecho de que no se consideren a las mujeres en los procesos de toma de decisión o no se consideren las necesidades de las mujeres en los procesos de toma de decisión. Y lo vimos hace poco tiempo con el tema de la pandemia, con los temas, por ejemplo, de higiene menstrual, cuando no se considera que esta necesidad de las mujeres sea una necesidad real, una necesidad importante, porque es femenina, ¿no? Eso habla de la invisibilización de las necesidades de las mujeres, ¿no? Cuando se invisibiliza que para las mujeres el acoso sexual callejero es una problemática eh, importante, fundamental, que requiere atención inmediata, pero que los tomadores de decisión consideran que no es para tanto, también es una forma de ginopia, pero también la invisibilización de las mujeres en la historia también es una forma de ginopia, ¿no? El no considerar, el no identificar el rol que han tenido las mujeres en la construcción de nuestras sociedades, de nuestros países, de nuestra nacionalidad, de nuestra historia, ¿no? También es una forma de invisibilizarlas y colocar el poder en los hombres, como las mujeres no son sujetas de acción dentro de la historia, sino no son hacedoras de acción, simplemente son receptoras pasivas de la historia, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos ver cómo esta construcción de sociedades patriarcales sigue sustentando, sigue generando una división entre los hombres y las mujeres, en donde los hombres ostentan más poder, fundamentado en esto que planteamos, de los pilares del patriarcado, y ese poder les permite generar una, una opresión sobre las mujeres, ¿no? Una opresión que se convierte en violencia, que se convierte en discriminación, que se convierte en limitación de acceso a oportunidades de desarrollo para ellas, y por ende, para poder lograr una transformación de las relaciones de violencia, de las formas físicas y visibles de la violencia, como por ejemplo los golpes, las agresiones, el femicidio, es importante también hacer una deconstrucción dentro de a este nivel, ¿no? A un nivel más simbólico, más cultural, más profundo, en estos pilares
que siguen considerando al hombre el centro del mundo, que siguen invisibilizando a las mujeres, que siguen considerando a las mujeres y a la disidencia sexual, a la diversidad sexual como ciudadanos de segunda categoría, como carentes de valor o de importancia. Mientras que no deconstruyamos esto, mientras no deconstruyamos las formas más profundas de violencia, más invisibilizadas y normalizadas, realmente no existirán muchas posibilidades de poder generar cambios significativos y profundos y sostenibles en el largo tiempo. Ha sido un gusto para mí, muchas gracias por su atención.